Mis hermanos, la primera lectura de hoy está tomada del capítulo 7 del libro del profeta Jeremías. Y hay un detalle que con los años que tengo yo nunca había observado y me parece tan iluminador, tan clarificador, que yo dije, esto tengo que compartirlo. El tono de esa primera lectura de Jeremías, ya dije, es de reproche. Realmente es el profeta mostrándole al pueblo su miseria moral, mostrándole al pueblo lo bajo que ha caído, mostrándole al pueblo sobre todo la enfermedad principal que tienen, que no es otra que la rebeldía. Son unos rebeldes. Hasta ahí está claro. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es lo que nunca había observado, y es este pequeño detalle. Dice Jeremías, cada uno sigue sus ideas, la maldad de su corazón obstinado. Tal vez te preguntarás, ¿y eso qué tiene de raro? Cada uno sigue sus ideas, la maldad de su corazón obstinado. ¿Sabes lo que tiene de raro? Que muchas veces uno dice, bueno, esto es lo que yo pienso, estas son mis ideas. Pero la pregunta que está implícita en ese lenguaje de Jeremías es, ¿te has preguntado de dónde vienen tus ideas? Yo sé que tú tienes tus ideas y yo tengo las mías. Cada uno tiene sus ideas. Pero nos hemos preguntado de dónde vienen nuestras ideas. Nos hemos preguntado por qué pensamos lo que pensamos. Porque es que dice Jeremías que hay ideas que vienen de la maldad de un corazón obstinado. Hay ideas que vienen de la podredumbre que uno ha ido acumulando dentro. Y esas ideas son miseria nuestra, son desastre nuestro. Pensemos, por ejemplo, y aquí me estoy acordando de una amiga psicóloga, pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene muchos resentimientos. Y esta persona, en su trabajo, de repente tiene una respuesta violenta, humillante, con un colega o con un subalterno, pero una respuesta realmente agresiva. Y comentaba mi amiga psicóloga que en un caso de esos, más que hablar la persona, está hablando su dolor, su resentimiento. El resentimiento como que toma posesión de esa boca y a través de esa boca ya no está hablando la persona, está hablando su dolor, está hablando su resentimiento, está hablando su afán de venganza. Pero te aseguro que si le preguntas a esa persona dice, no, eso es lo que yo pienso. O te dice, así soy yo. Al que no le guste, que no le guste. ¿De dónde vienen tus ideas? ¿De dónde viene tu lenguaje? ¿De dónde viene tu manera de tratar a la gente? ¿Qué está hablando a través de tu boca? Por supuesto, yo no estoy diciendo aquí que cada persona que habla con agresividad está poseída por un demonio. No he mencionado hasta este punto, no he mencionado la palabra demonio. Cuando yo digo aquí que el resentimiento está hablando a través de esa boca, yo creo que me entiendes lo que te estoy diciendo. No es que la persona deje de ser ella misma, sino que de tal manera está en las garras de ese resentimiento, de esa herida, de esa vergüenza, de ese miedo, que es ese miedo, esa vergüenza, esa ira la que está hablando a través de él. Entonces, la pregunta tan profunda que nos deja Jeremías es, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha hecho que yo piense como yo pienso? ¿De dónde vienen mis ideas? ¿De dónde vienen mis convicciones? Cuando una persona dice, mire, es que no se puede confiar en nadie. Cuando una persona dice, todo es plata. Cuando una persona dice, no me voy a dejar de nadie. ¿De dónde vienen esas promesas internas? ¿De dónde vienen esas convicciones que además la persona siente que son la expresión de su vida? Es decir, esto soy yo. ¿Tú? ¿Ese eres tú? ¿Esa eres tú? ¿O eso es simplemente el nombre de la basura que la vida
ha depositado en tu corazón. Mira la profundidad de lo que nos dice Jeremías. Esto está en el capítulo 7 de ese profeta. Y por eso la invitación, ya que estamos en tiempo de Cuaresma, la invitación es a salir de esa miseria. La invitación es limpiar ese corazón para que cuando tú hables, realmente hables tú y no tu dolor, no tu miedo, no tu resentimiento. Que el Señor te bendiga y a mí también. Lo necesitamos. Tenemos este tiempo precioso, este tiempo de Cuaresma, este tiempo para lavar y limpiar el corazón y para empezar a ser libres. Amén.